La política es un término que se ha depreciado en los últimos lustros porque ha sido manipulada, porque ha sido menospreciada, porque ha sido mal utilizada por quienes tienen o han tenido una responsabilidad pública. La política, si la revisamos desde su génesis conceptual, los griegos definían la política como la polis, los asuntos de la polis. ¿Qué significa esto? Los temas de la ciudad. Entonces, los que se involucraban en la política eran aquellos que se involucraban en los asuntos de la ciudad, en los asuntos de la comunidad y, evidentemente, involucrándose, resolviendo la problemática que todos los días se presenta en una ciudad en la que convergen familias, convergen distintos estratos sociales, convergen distintas necesidades profesionales, laborales, religiosas, cívicas, económicas, culturales. Y ese es, creo que, parte de lo que tenemos que recuperar del concepto de la política. El deber de ser responsables de los asuntos públicos, de los asuntos de nuestra comunidad, y eso es parte de lo que yo creo y me he formado como convicción desde muy temprana edad. Yo me involucré en la actividad política desde muy joven. No comencé mi participación integrado a un partido político, empecé participando en organizaciones juveniles, en organizaciones sociales, y precisamente me involucré por la necesidad y por la obligación que yo identificaba desde mi adolescencia y posadolescencia de resolver, dar respuesta a cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Fue una manera también de protestar hacia mi entorno y mi realidad. Pero en lugar de formar parte de una generación de protesta, yo quise conformar e integrar más bien una generación de propuesta. Por eso, desde muy joven, me involucré en estas actividades tratando de dar alternativas de solución a los asuntos que estaban aquejando o que estaban alrededor de mi comunidad. Pues particularmente porque me tocó vivir las postrimerías de un régimen autoritario como fue el régimen del PRI, hoy pretendido sistema a restituir, y en esas postrimerías me tocó un liderazgo muy relevante como fue el de Manuel Clouthier. Manuel Clouthier llamó, integró a una generación de jóvenes de la cual yo formaba parte y en la que llamaba así a rebelarse a este sistema, a protestar frente a este sistema, pero también a formar parte del cambio, a formar parte de una generación que no se quedara nada más en el reclamo, en la simple exigencia, en la protesta inerme o inocua, sino en la oportunidad de ser protagonistas de ese cambio. Entonces creo que no solamente es la figura de Manuel Clouthier, sino el entorno de un sistema autoritario, de un sistema en el que pues a lo mejor hoy muchos jóvenes no han vivido y no pueden recordar porque no lo vivieron, pero este país vivió épocas graves de autoritarismo y de supresión de libertades fundamentales en las que no podías opinar o decir lo que tú querías. No había una libertad de expresión plena, no se cumplimentaban los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. Y entonces, pues parte de eso es lo que le llama especialmente a los jóvenes, son motores y factor de cambio, y yo quise formar parte de una generación de jóvenes que fueran protagonistas de ese cambio. La política es una vocación y la política no solamente se desarrolla o se ejerce a través de un partido político. Durante muchos años yo participé y formé parte y tomé decisiones y fui representante popular en distintas instancias a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal y vía el acceso a través de un partido político. Si volvemos a la génesis del concepto de política, nos daremos cuenta que la política no solamente se hace en los partidos. La política, y hoy más que nunca hay una conciencia social, una conciencia cívica en donde se demuestra que la política se hace en la universidad, se hace en los sindicatos, se hace en las asociaciones civiles, se hace en los movimientos ciudadanos. Y entonces, yo en los últimos años
he sentido que no hay una representación de mis valores, de mis creencias, de mis convicciones en el partido político en el que yo participé. No siento que haya un partido político hoy que pueda identificar y con el que pueda generar esa coincidencia con mi manera de pensar, de creer y mis aspiraciones hacia el futuro. Mis aspiraciones, hablo no de puestos, sino mis aspiraciones cívicas, de lo que yo quiero hacia mi comunidad, de lo que yo quiero para mi familia, para mi entorno. Entonces estoy haciendo política en otros ámbitos. Por eso he formado parte del sistema educativo militar, por eso me he dedicado a trabajar, a formar a líderes, a mandos en una de las instituciones republicanas más relevantes de nuestro país. Por eso es que hoy también dirijo 2 facultades académicas en una universidad que da atención a jóvenes de bajos recursos y que están buscando una oportunidad para crecer y para desarrollarse. Y esto también me hace recordar que hay una vocación social, que la vocación política implica vocación social. La vocación política no es pretender tener un puesto público. La vocación política tiene que ver con tener una vocación hacia la sociedad. Y he encontrado en la universidad, y especialmente en una universidad que está dirigida a jóvenes de escasos recursos y que no han tenido oportunidades en su vida, de abrirles esas puertas, de dar oportunidad de que vean un horizonte profesional, de que tengan esperanza hacia el futuro. Entonces, desde la academia y desde mi participación en distintos foros, estoy haciendo política. No tengo duda que esto como vocación es irrenunciable. Entonces, aunque ahora me he marcado una distancia hacia los institutos políticos porque he visto una gran putrefacción y veo un gran riesgo hacia el futuro para los partidos políticos y para nuestro sistema democrático, no tengo duda que esta vocación la seguiré ejerciendo. Pues desde muy joven fui postulado como integrante del Ayuntamiento de Monterrey a los 21 años. A los 24 años formé parte del Congreso de la Unión como diputado federal representando al Estado de Nuevo León. Ahí formé parte de las comisiones de Cultura. Fundamos por primera vez en el Congreso de la Unión la Comisión de Juventud. Formé parte también de las comisiones del Deportes y de Relaciones Internacionales. En el Congreso Estatal fui diputado local, en donde ejercí la responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Gobernación, integrante de la Gran Comisión, que es era el órgano de gobierno del Congreso Estatal, además de estar en las comisiones de Cultura. Y en el año 2000 el presidente Vicente Fox me invitó a dirigir el naciente Instituto Mexicano de la Juventud, que en otrora se llamaba el CREA. Y este Instituto Mexicano de la Juventud tenía la responsabilidad de diseñar una política nacional para las personas comprendidas entre los 18 y los 29 años, que pues en un país en donde predominantemente hay un sector, un grupo etario de jóvenes que todo mundo lo identifica como la esperanza de México, nosotros lo ubicábamos como un presente de México, no como una esperanza futura, lejana, sino como un presente al que había que dar respuestas de tipo profesional, educativo, laboral, de salud, de alternativas lúdicas, de alternativas culturales, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo de lo juvenil. Y durante el gobierno del presidente Fox me desarrollé como responsable del Instituto Mexicano de la Juventud para volver a postularme como diputado federal por el Estado de Nuevo León en el año 2006, una elección que gané por uno de los distritos electorales más grandes geográficamente del Estado y del país en este año del 2006, para en el año 2009 ingresar por invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional a cursar el programa de maestría en Seguridad Nacional y Defensa Nacional, por lo cual me retiré de toda actividad y cargo público. Estuve un año completo dedicado a esto y en el año 2010 fui llamado por distintas instituciones que forman parte del Instituto Armado, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para servir dentro del sistema educativo militar y como asesor de algunas de las secciones especializadas de este ámbito. He tenido la oportunidad de presentar, este es mi segundo libro,
El primero fue un libro de compilación que he hecho con distintos especialistas. Este segundo libro, que he escrito por cuenta individual, es decir, sin colaboración de ningún otro especialista, y que pretende analizar pues algunos de los vacíos y algunas de las debilidades institucionales que tiene el país, por las cuales se han utilizado y se han empleado a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Es un libro con un enfoque garantista que pretende sobre todo el dar no solamente un análisis, sino también algunas alternativas de solución y respuestas a cómo poder preservar los derechos humanos de las personas, a cómo poder preservar también el derecho a la seguridad que tienen los ciudadanos en México, y al mismo tiempo cómo preservar la integridad de nuestras instituciones armadas, tanto el Ejército, la Fuerza Aérea como la Marina Armada de México, que son tres instituciones republicanas pues de lo más valiosas que tenemos en nuestro país, y que corremos el riesgo por el manoseo que se ha hecho de estas y por la falta de certeza jurídica y una falta de una política nacional hacia estas instituciones armadas, pues de menoscabar su prestigio y su integridad. Y por eso pues este libro se ha convertido hoy en un libro obligado en el estudio del curso de los posgrados en el Centro de Altos Estudios Militares, y ha sido recomendada también por las instituciones especializadas en materia de seguridad nacional. Pues desde muy joven recuerdo alguna entrevista que me hizo los editores de una publicación muy prestigiada que se llama Líderes Mexicanos, que me hacían esta pregunta, y generalmente se la hacían a distintas personas que hoy, pues algunos son gobernadores, ya fueron secretarios de Estado, estuvo alguna vez también Felipe Calderón entrevistado por esto, estaba también el Chovy Landeros, que hoy dirige la organización del Teletón, y pues tú veías las respuestas y generalmente uno el interlocutor que se le cuestiona este tipo de escenarios hacia futuro, pues podría pensar a priori que hay que visualizar grandes puestos, grandes posiciones o grandes responsabilidades. Yo no estoy pensando en grandes puestos, ni en grandes posiciones, ni en grandes responsabilidades. Yo estoy pensando que hacia futuro el poder hacer grandes obras, el hacer grandes hechos significativos que dejen una huella en mi sociedad, en mi familia, en mi comunidad, en mi estado y en mi país. Creo que antes que pensar en qué cargo puedo yo ejercer o desempeñar, creo que lo primero que tendríamos que pensar aquellos que pensamos que el liderazgo es una vocación para el servicio es ¿y qué cosas grandes podemos hacer por los demás? Creo que eso es así como me veo en los próximos 20 o 25 años, si Dios primero me da vida, dedicándome a hacer grandes cosas. El felicitar la iniciativa de La Silla Empoderada, creo que hoy es un espacio en donde pues distintos personajes, perfiles pueden ser conocidos o no conocidos, pero que finalmente tienen algo que decir, algo que proponer o aportar a la comunidad, nos están abriendo las puertas de estas cámaras y estos micrófonos para llegar pues a cientos, tal vez a miles de personas. Creo que este tipo de iniciativas hay que reconocerlas, felicitarlas y fortalecerlas. Mi reconocimiento para La Silla Empoderada.